Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Dios de amor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra y de aprender de ella, y aprender de ti por medio de ella. Pedimos, Señor, yo te pido en esta hora que tú hables a nuestros corazones y, y que los principios de tu reino puedan ser instalados allí en nuestro corazón, Padre. Dirígenos en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el estudio para hoy se titula Isaac, Jesús y la cruz. Comenzando con Jesús, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo Jesús mismo definió la cruz? ¿Cómo Jesús define la cruz? Y si vamos a Mateo 16, 24 y 25, allí lo encontramos. Mateo 16, 24 y 25 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Lo primero que notamos es que Jesús conecta tomar la cruz o llevar la cruz o lo que significa la cruz como la negación al yo, la negación de uno mismo. Por eso él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo conlleva tomar la cruz. Llevar la cruz implica negarse a sí mismo y también implica seguir a Jesús. Así que el llevar la cruz representa la negación propia, la negación del yo. Y el versículo 25 expande un poco acerca de qué implica negarte a ti mismo, qué implica llevar esta cruz. Y dice, porque cualquiera que quiera o que quiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Interesante que se conecta el tomar la cruz y negarse a sí mismo con el rechazar salvar la propia vida. El buscar salvarse a uno mismo está conectado con negarse a uno mismo y tomar la cruz. Así que tomar la cruz, negarse a uno mismo y no buscar salvarse a uno mismo es parte de llevar la cruz. Y nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque hay un principio que es un principio que impera en la naturaleza, especialmente la naturaleza caída, o específicamente la naturaleza caída, es el principio de la autopreservación. Y este principio de la autopreservación nos mueve siempre a buscar el beneficio propio, nos mueve siempre a buscar el bienestar propio por encima de cualquier otra cosa. Y tanto así que cuando vemos una amenaza o identificamos una amenaza, surge miedo y surge este instinto de autopreservación y bloqueamos la razón muchas veces y actuamos por miedo o por temor para autopreservarnos. Y es casi como un instinto, como mencionaba, pero Cristo nos llama a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, a no querer salvar nuestra vida. Y esto implica a no defenderse, ¿no? Y esto lo vamos a ver más adelante. Juan 12:25, hablando de las mismas palabras, Juan las redacta o las tiene de esta forma. Dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Aquí se conecta el querer salvar la vida con el amor a uno mismo. El amor a uno mismo. Y el que el que ama su vida, el que quiere salvar su vida, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El que aborrece su vida en este mundo, el que aborrece su vida en conexión con este mundo, el que aborrece la vida en este mundo, el que aborrece su vida que es conforme a este mundo, el que aborrece esa vida,
El que se niega a sí mismo, el que aborrece esa vida porque se niega a sí mismo y no busca salvar esa vida, sino que, que la pierde o está dispuesto a perderlo todo, lo que tiene que ver con la vida en este mundo, ese hallará la vida eterna. Y, y es interesante cómo se conecta este amor propio o el amor de la vida propia con el rechazar la cruz. Y es que siempre que nosotros estemos buscando, siempre que nosotros tengamos este amor propio, siempre vamos a buscar salvarnos. Y es interesante que muchas veces confundimos, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado tal vez en otras presentaciones ya pasadas de hace algún tiempo atrás, confundimos el amar a tu prójimo como a ti mismo, lo confundimos con amor propio y no es eso lo que está diciendo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, explicado por Jesús mismo, es amar los unos a los otros así como yo os he amado. Como tú has sido amado por Dios, así mismo ama a otros. Cuando tú reconoces, conoces y comprendes el amor que Dios ha tenido para contigo, tú también, al convertirte en receptor de ese amor, también vas a amar de igual forma. Y esto muchas veces no lo entendemos y pensamos que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Pero cuando nosotros nos amamos a nosotros primero, vamos a poner nuestra vida primero que la vida de otros. Y precisamente Cristo nos llama a poner la vida por los demás, ¿verdad? Que amar a los demás como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el no querer llevar la cruz, el no querer negarse a sí mismo, es querer salvarla, es querer salvar la vida y es amar la vida propia, que es conforme a este mundo. ¿Y qué es lo que hay en este mundo? En este mundo nos dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo es definido aquí como conteniendo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. El mundo implica los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Pero nada de esto es de Dios. Y estas son las cosas que debemos aborrecer en nosotros, en nuestra vida terrenal, en nuestra vida carnal. Debemos aborrecer esto al punto de crucificar estas cosas en nuestra vida, negarnos a nosotros mismos, reconociendo que estos somos nosotros, y dejar que Cristo viva en nosotros, ¿verdad? Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Eso está en Gálatas 2:20. Pero hasta ahora vemos que tomar la cruz es negarse a sí mismo, tomar la cruz es no buscar salvar la vida propia, ni buscar beneficios propios. Tomar la cruz es no amar su propia vida en este mundo, ¿verdad? No amar la vida que es conforme a este mundo. Y tomar la cruz es aborrecer la vida propia, la que es conforme a este mundo. Y esto implica, la cruz implica no defenderse ni buscar salvarse a uno mismo. Y esto Jesús lo manifestó claramente en su experiencia. Nos dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahí nos presenta los sufrimientos de Cristo y dice que siendo angustiado, siendo afligido, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Y vemos en Mateo 27 del 12 al 14 cómo se cumplió esto. Dice así, y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no le respondió una palabra, ni una palabra. De tal manera que el presidente se maravillaba mucho.
Aquí vemos que Jesús estaba siendo acusado y ante las acusaciones, la tendencia natural del hombre carnal es defenderse. Pero ¿qué hizo Jesús? Llevó la cruz. No buscó salvarse a sí mismo. No se defendió. Nada respondió. Y Pilato le decía, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él no le respondió ni una palabra. ¿Y qué hacía? ¿Qué provocaba esto en Pilato? Que se maravillara mucho. Él se maravillaba. Él nunca se había topado con alguien que no buscara defenderse y de repente Jesús no estaba defendiéndose. Ahí estaban sus acusadores mintiendo, diciendo un montón de cosas falsas acerca de él, tergiversando sus palabras. ¿Y Jesús qué hacía? Callado, en silencio, no se defendió. Todos estos hombres, lo que estaban actuando bajo odio y bajo envidia. En Mateo 27, 18 nos dice que Pilato sabía que por envidia, dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Él notó, se dio cuenta que era por envidia, que estos hombres envidiaban a Cristo, que había una envidia en sus corazones que lo hacían querer deshacerse de Cristo. Y él se maravillaba ante lo distinto, ¿verdad? Se maravillaba ante la diferencia existente entre la forma de actuar de los principales sacerdotes y los líderes religiosos judíos y Jesús. Era bien marcada la diferencia, ¿no? Y vemos unos convertidos en acusadores, envidiosos, acusadores. Y Jesús simplemente se quedaba callado, no se defendía, no abría su boca, enmudeció. Y dice que Pilato se maravillaba. Así que vemos cómo Jesús ¿verdad? La cruz de Jesús implica no defenderse ni buscar salvarse a sí mismo. En Isaías 53:9 nos dice, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Así que Jesús nunca utilizó la violencia, nunca utilizó la fuerza, nunca utilizó, ¿verdad? Todos estos mecanismos que utiliza el hombre para defenderse. Nunca levantó la mano para hacer violencia, sino solamente para bendecir, para sanar, para libertar. Esa fue su obra. Pero nunca la utilizó para fuerza, para defenderse de los hombres. De hecho, constantemente él remitía su situación a su Padre y Dios lo libraba de manos de los pecadores. Muchas veces Jesús pasó entre medio de los que les querían hacer daño y la gente no se daba ni cuenta de por dónde se iba Jesús, no lo veía. Y Jesús simplemente caminó y se fue. Pero no vemos a Jesús defendiéndose, era su Padre que lo cuidaba, era su Padre que estaba con él todo el tiempo. Y es interesante cómo Isaías 50, verso 6, también nos habla, ¿verdad?, de las experiencias del Mesías y cómo Él se entrega, Él permite que le hagan todo lo que le hicieron, ¿verdad? A Jesús lo estuvieron maltratando físicamente desde el Getsemaní, cuando lo arrestaron, hasta la cruz. Y dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. Aquí vemos a Jesús diciendo que Él dio su cuerpo a sus heridores y sus mejillas a los que le arrancaban las barbas, ¿verdad? Los cabellos de las mejillas, que son las barbas. Dice que no escondió su rostro de las injurias y esputos. Lo escupieron, lo insultaron, lo golpearon, le arrancaron las barbas, lo hirieron horriblemente. Sin embargo, Él no mostró resistencia. No mostró resistencia. Él no trató de escaparse de los que lo buscaban arrestar. Él no rehuyó la cruz y tampoco decidió utilizar ni su fuerza física y mucho menos su poder divino para buscar librarse, sino
que él se confió en su Padre. Y todo esto es consistente con el Sermón del Monte. Recordemos que Jesús dijo que cuando alguien nos golpeara una mejilla, pusiéramos la otra. Él dijo que cuando alguien nos insultara, que no respondiéramos con mal, sino que oráramos por los que nos ultrajan, que intercediéramos por ellos, que los bendijéramos, que hiciéramos bien al que nos hace mal. Y si alguien intentaba tomarnos la capa por la fuerza, él dijo, no le resistas. No resistas al que intenta robarte la capa. Dásela y dale también la túnica. Y esto muchas veces nos desconcierta porque queremos justificar nuestra autodefensa, porque es un instinto en el ser humano defenderse y autopreservarse. Pero es clara la palabra de Dios, los principios del reino de Dios son claros, y en el reino de Dios no existe este principio de autopreservación y de defensa. De hecho, este principio comenzó a reinar a partir del mundo caído, y nosotros podríamos remontarnos a la caída del Edén y Adán y Eva escondiéndose de Dios, malinterpretando el acercamiento de Dios, pero como un mecanismo de defensa, y también echar culpas y rehuir la responsabilidad de las decisiones que se tomaron y estar echando culpas a otros como un mecanismo de defensa. Todo esto hace el hombre con tal de no admitir que está mal. Todo esto hace el hombre con tal de no experimentar agravio. Y aquí Jesús nos dice, en el Sermón del Monte, ¿verdad? Ayer en el capítulo 5 de Mateo, que no resistamos al mal. Que no resistamos el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y también Pablo en el capítulo 12 de Romanos hace hincapié en esto. Y así mismo hicieron los mártires, no se defendieron, llevaron la cruz. Nosotros yo por lo menos he leído muchas historias de los mártires, no recuerdo ninguna de algún mártir que haya resistido con fuerza, no recuerdo ningún mártir que haya intentado atacar a los que lo atacaban, que haya puesto fuerza o resistencia ante lo que se intentaba hacer, sino que como seguidores de Cristo dejaron las armas a un lado. El mismo Pedro, que en un momento dado, cuando fueron a arrestar a Jesús, tomó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dijo, toma tu espada, ¿verdad? Y guárdala en su lugar, ponla en su lugar, porque el que lleve la espada, ¿verdad? Ha de morir por la espada. Todos los que toman la espada han de morir por la espada. Fueron las palabras de Jesús. Y Pedro dejó la espada. Pedro dejó la espada y nunca vemos en la historia una rebelión y resistencia por medio de fuerza contra fuerza en la historia de Pedro. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe esta paz, esta paciencia, este temple que mostró Jesús, que mostraron sus discípulos después de la conversión y que mostraron muchos de los mártires? Este temple, esta paz de estar tranquilo en medio del ataque de los enemigos. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a ver a qué se debió en Jesús, cómo Jesús estaba tan tranquilo y cómo Jesús tenía paz en medio de situaciones como esas, cuando su persona no solamente estaba siendo atacada físicamente, sino que también estaba siendo atacada su reputación, y estaban hablando mentiras acerca de él. En Juan 14:10 dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Padre estaba en Cristo y obraba por medio de Cristo. Cristo dejaba que el Padre fuera el que obrara. Y por lo tanto, Él renunciaba a todo intento de obrar por sí mismo y le entregaba a su Padre las riendas de su vida. Y esto lo manifestó allí orando en el jardín del Getsemaní, donde su humanidad buscaba rehuir la cruz, pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 16:32 leemos: he aquí la hora viene, haciendo referencia a la cruz también, y ha venido,
que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. En el momento más difícil, en el momento donde realmente aún los discípulos lo dejarían solo. De hecho, Cristo mismo dice que, y la palabra de Dios nos dice que Dios entregaría a Cristo en manos de pecadores y de la potestad de las tinieblas, pero él decía que el Padre seguía estando con él. El hecho de que Dios lo entregara no quitaba de la mente de Cristo que el Padre no estaba con él. Él por fe creía que su Padre estaba con él. Y en efecto fue así. En la cruz allí el Padre descendió y estuvo envuelto en tinieblas. Y en efecto estuvo con su Hijo. Su Hijo no lo podía ver. El pecado lo hacía sentir que el Padre lo había abandonado, pero por fe se aferró a confiar en que su Padre no lo había dejado, que su Padre sí lo escuchaba, que su Padre sí lo seguía amando y que su Padre cumpliría su palabra de levantarlo. Pero el énfasis es que Dios estaba con él. Como Dios estaba con Cristo y Cristo sabía que su Padre estaba con él, él podía mantenerse en paz y tranquilidad en medio de los ataques, en medio de las agresiones, tanto verbales como físicas. Él podía estar en paz. Y el principio de autodefensa jamás se manifestó en Cristo. El principio de autopreservación jamás se manifestó en Cristo. Él le entregaba su situación a su Padre. Hechos 10:38 nos dice así: cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Se reconoce que Dios era con él. Y la obra que Jesús hizo, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Una obra de hacer bienes y sanando a los oprimidos del diablo, se pudo hacer porque Dios era con él. Así que constantemente Jesús reconoció y otros también reconocieron que Dios estaba con Cristo. De hecho, aún en la cruz, en el momento de mayor, ¿verdad? El momento que en la historia de Jesús que más manifiesta, más claramente manifiesta el principio de la negación de sí mismo, de no buscar salvar su vida, de no amar su vida hasta la muerte, sino que siendo ultrajado, insultado, humillado, maltratado físicamente, y aparte de sentir el peso del pecado encima, Jesús intercedió por los pecadores. Y con sus últimas palabras manifestó confianza en Dios diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él expiró, ¿qué es lo que sucedió? Lucas 23:47 nos dice: y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Cuál fue el testimonio de un pagano? Dice que declaró que Jesús era justo. Reconoció la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y esta justicia consistió en qué? En la negación propia. Jesús fue justo al negarse a sí mismo. Y todo aquel que se niega a sí mismo, que tome su cruz y siga a Cristo tras la negación del yo, también será justo. Porque la justicia se obtiene al negarse a uno mismo por fe. Confianza en Dios de que Él es quien ha de guiarnos, Él es quien pelea nuestras batallas, Él es quien nos defiende, Él es quien nos protege. Le encomendamos a Dios nuestra causa. En Marcos 15:39 se nos relata también las palabras del centurión de esta forma, y ambas son ciertas. Dice: y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, que fue lo que clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una declaración de confianza en su Padre. ¿Y esto que hizo? Que exclamara que declarara el centurión. Dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que vamos viendo cómo la confianza en Dios hace que el hombre se niegue a sí mismo, y esta negación de sí mismo es un testimonio al mundo de que somos hijos de Dios. Es un testimonio al mundo de que el reino de Dios está morando en nuestros corazones. Ahora, yo quisiera que nosotros
Estos mismos principios los viéramos en la historia de Isaac. En Génesis 22:2 vemos, ¿verdad?, que a Abraham se le dijo estas palabras terribles, ¿verdad? Decimos terribles porque tuvo que haber sido una prueba terrible para Abraham. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que a Abraham se le pidió que ofreciera a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? En el versículo 9 de Génesis 22 dice, ¿qué hizo Abraham con Isaac? Dice: y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. ¿Qué quiero resaltar aquí? Dios le dice a Abraham: ofréceme a tu hijo. ¿Qué hace Abraham? Lo hace. Se lleva a su hijo, que no era un niñito, tenía alrededor de 20 años ya, y podía haberse zafado, podía haberse escapado. Su padre tenía 120 años, él tenía 20, tenía más agilidad, más fuerza. Sin embargo, él accedió. Su padre lo ató y lo puso sobre el altar porque él accedió. Y aquí vemos algo bien interesante. Él no buscó salvarse. Él no buscó rehuir la muerte. Él confiaba en la justicia de su padre. Él confiaba en la voluntad de su padre. Y dijo como Jesús: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se dejó. Se dejó. Y colaboró en este proceso. Ahora, lo interesante es que aún después de la muerte de Abraham, Isaac seguía manifestando este espíritu dócil de no buscar su propio beneficio, y Dios lo bendijo precisamente por esto. Miren lo que nos dice en Génesis 26:12 en adelante. Y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y bendíjole Jehová. Dios lo bendijo grandemente. 100 por 1 es lo que se menciona en la Biblia como la mayor bendición agrícola, ¿no? De que por cada semilla, por cada siembra, tú obtienes 100 de lo mismo, ¿no? Y es una ganancia, un fruto, una cosecha abundante. Y dice que esto fue por causa de que Dios lo bendijo. Y porque Dios lo bendijo, nos dice Génesis 26:13, continúa diciendo: y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Como Dios lo bendecía, él iba creciendo. ¿Y qué ocurrió con los filisteos? Le tuvieron envidia. Y nos sigue diciendo: todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Así que estos filisteos que le tenían envidia habían cerrado todos los pozos que Abraham había abierto. ¿Y qué ocurrió? Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te ha hecho. Ellos comenzaron a temerle, porque él era más poderoso, le tenían envidia. Y así mismo pasaba en los tiempos de Cristo, porque por envidia, leímos hace un ratito que fue que le entregaron y que buscaban matar a Jesús por envidia, porque veían en él la bendición de Dios, porque veían en él la aprobación de Dios, porque veían en él el poder de Dios manifestado para bendición de todos. Y esto le generaba envidia. ¿Y qué hicieron con él? Lo sacaron fuera de la ciudad y allá lo crucificaron. Y que vemos a Abimelech como representante de los filisteos diciéndole a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te ha hecho. No por miedo, por temor, le pidieron que se fuera. No podían tolerar a uno que tuviera esa bendición que Isaac tenía. ¿Pero qué hizo Isaac? Resistió, siendo más poderoso que ellos, teniendo posiblemente un gran número de hombres que trabajaban para él, que fácilmente los pudo haber armado. No, él no los resistió. ¿Qué se nos dice en el versículo 17? E Isaac se fue de allí. ¿Qué hizo él? Se fue. Le dijeron: apártate de nosotros. ¿Y qué él hizo? Se fue. Y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. Me acuerda a Jesús
cuando los samaritanos no lo quisieron recibir y le dijeron que se fuera, que no era bien recibido allí. Y los discípulos Juan y Jacobo estaban molestos por esto y le sugirieron a Jesús que si hacían ellos descender fuego del cielo para que los consumiera. ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús le dijo, le dicen como hizo Elías. Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ese no era el espíritu de Jesús. El espíritu de Jesús, cuando se le dice, apártate de nosotros, ¿qué él hace? Él se va de allí. Entonces Isaac se fue de allí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó en el valle de Gerar allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham. Y llamólos por los nombres que su padre los había llamado. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y nos sigue diciendo, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Miren qué interesante. Los filisteos ya le habían cerrado los pozos que su padre Abraham había abierto. ¿Y qué él hizo? Pues entonces cavó otro, abrió algunos otros y cavó, y dice que cavó otro pozo y encontraron aguas vivas. Y estas aguas vivas levantó riña, ¿verdad? Y contienda, porque los hombres de Gerar, los pastores de Gerar, querían esa agua. Y le dijeron, el agua es nuestra. ¿Y qué hizo Isaac? Abrió otro pozo, les dejó aquel, y se fue a otro lugar y abrió otro pozo en otro lugar. Dice el versículo 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibná. Y apartándose de allí, vuelve y se va de aquel lugar, se los deja. Y apartándose de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová, y fructificaremos en la tierra. De hecho, Rehoboth significa lugar abierto. Por eso dice, nos ha hecho ensanchar Jehová, y fructificaremos en la tierra. Así que, tras su proceder de esta forma, nos dice el versículo 24, y apareciósele Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, yo soy contigo, yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham, mi siervo. Qué bonito que Dios, cuando un hijo suyo decide tomar la cruz y no defenderse, Dios le recuerda las promesas del pacto, que es Él el que lo ha de bendecir, que no tema, y lo ha de proteger. Por eso le dice, no temas, yo soy contigo, como le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Es Dios la defensa del hombre, y el que confía en Dios no busca defenderse a sí mismo. Génesis 26, 25, ¿verdad? El versículo siguiente dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y tendió allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dice que en aquel lugar donde se le apareció Jehová, después de que él decidió irse y abrir otro pozo en otro lugar, pues allí se le apareció Jehová, lo bendijo y allí él invocó el nombre de Jehová y dice que abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y ahora viene algo interesante. Aparecen de vuelta otros personajes que habían aparecido anteriormente y que le habían dicho que se apartara y se fuera de ellos. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Husá, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová es contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo. Que estos hombres vieron en Isaac que Dios era con él, que Jehová era con él. ¿Y cómo ellos ven esto? No solamente por las bendiciones que Dios le estaba dando a Isaac, sino en todo su proceder. En todo su proceder. Jehová es contigo. Ellos veían que a pesar de que Isaac no se defendía, todo continuaba viento en popa para él, seguía multiplicándose y siendo grandemente bendecido.
Lo interesante es que ellos le dicen que harían alianza con él, que querían hacer la alianza con él, y les dicen que no nos hagas mal. Siguen teniendo, con todo y lo que él ha manifestado, siguen teniendo miedo de él. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora bendito de Jehová. Ellos lo declaran que Jehová es con él, lo declaran bendito de Jehová, pero mienten al decir que ellos le habían hecho bien. Cuando ellos lo votaron, lo despidieron, le dijeron que se fuera, y dice que solamente te hemos hecho bien, cuando los filisteos estuvieron altercando y robándole prácticamente los pozos y buscando boicotear su prosperidad. Pero ¿qué él hizo? Versículo 30. Entonces él le hizo banquete y comieron y bebieron. Miren cómo hace, como Eliseo, ¿verdad? Que cuando el rey le preguntó, ¿qué hago con el ejército sirio? ¿Qué hago con ellos? ¿Los hiero? ¿Los hiero? Y Eliseo les dijo, dale pan, dale agua y envíalos con su dueño, con su amo, con su señor. Interesante, ¿no? Los principios del reino de Dios. Y se levantaron de madrugada, donde dice el versículo 31, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió. Y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y diéronle nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, agua hemos hallado. Así que Dios continuaba bendiciéndolo por ser un hombre que aceptaba a otros, aún a sus enemigos, y los trataba con amor, los trataba con amor. Muy interesante la historia de Isaac en cuanto a este punto. No existía este principio de, por lo menos en esto no se manifiesta un principio de autopreservación ni autodefensa, sino todo lo contrario. Hay una encomienda a Jehová y Dios lo bendice grandemente por eso. Apocalipsis 3, 9 y 10 nos dice lo siguiente, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí que yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Aquí se habla de los que dicen ser judíos y no lo son, los que dicen ser buenos, los que dicen servir a Dios y no lo son. Han de adorar a la planta de los pies de los santos y sabrán que Dios los ha amado. Y dice, porque ha guardado la palabra de mi paciencia. Aquellos que han guardado la palabra de la paciencia de Dios, aquellos que confían en la palabra de Dios pacientemente y encomiendan a Dios su causa, no tomando en sus propias manos ni en su propia justicia su situación, aquellos que guardan la palabra de su paciencia, el Señor aderezará mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores, y esos angustiadores sabrán que el Señor los ha amado y que ellos son el pueblo de Dios, que Jehová está con ellos, como pasó con Isaac, como pasó con Jesús. Sabrán que verdaderamente somos hijos de Dios si guardamos la palabra de la paciencia de Jehová. Apocalipsis 12:11, estoy citando Apocalipsis para que veamos cómo esto tiene que ver con nosotros. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Miren aquí otra conexión con la cruz. Dicen que la victoria es por la sangre del Cordero. Ellos vencieron por la cruz, por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, que representa la negación propia. La victoria se encuentra en eso, en la negación propia. Y dice, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Aquellos que vencen por la negación propia de Cristo, por la negación propia, siguiendo a Cristo, ¿verdad? Negándonos a nosotros mismos. Aquellos que venzamos será porque nos neguemos a nosotros mismos y no amaremos nuestras vidas hasta la muerte. Dice así Apocalipsis 13:10. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La paciencia y la fe de los santos está contrapuesta con aquellos que llevan en cautividad. Dice que irán en cautividad. Y los que a cuchillo mataren, a cuchillo serán muertos. En cambio, se contrapone con esos la paciencia y la fe de los santos, o los santos que son pacientes y fieles. Así que vemos el contraste con la defensa, con utilizar la espada, con tomar el cuchillo, con la violencia, está la paciencia y la fe de los santos. También Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquellos que tienen la fe de Jesús son los santos pacientes. Manifiestan la paciencia de los santos, porque tienen la fe de Jesús, que fue paciente. En medio de la peor hora, se mantuvo firme, confiando en Dios, no defendiéndose a sí mismo, fiel a los principios del reino de Dios. Y asimismo los santos serán pacientes porque tendrán la fe de Jesús y la ley de Jesús grabada en sus corazones, que dice, esa ley, no matarás, no le harás daño a tu prójimo, ni aun en defensa propia. No lo harás. Y Jesús lo explicó bien, como mencionamos más temprano, en el Sermón del Monte. Y quisiera terminar con estos versículos de Isaías. Yo cité el primero, que voy a leer, ya lo cité, pero quiero leer más adelante. Dice Isaías 50 del 6 al 9. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jehová me ayudará. Lo que nos lleva a no rechazar la cruz, lo que nos lleva a la negación del yo, es la confianza en que Dios está con nosotros. Porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me justifica. Yo no me justifico, yo no me defiendo. Cercano está de mí el que me justifica. Jehová está conmigo. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán y los comerá la polilla. Miren el énfasis. Jehová me ayudará. Sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me justifica. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. Eso, esa seguridad, esa confianza, esa fe, es lo que hace que el pueblo de Dios, o sea, que es lo que hizo que Cristo no buscara defenderse, y es lo que ha de hacer que el pueblo de Dios siga los pasos de Cristo y no ame su vida hasta la muerte. La confianza en Dios, de que estamos en sus manos y ahí estamos seguros. Que Dios nos ayude a confiar en Él, a depender de Él, y esto genere en nosotros la negación de nuestras propias vidas y llevemos gozosamente la cruz juntamente con Cristo para la gloria de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por la bendición de tenerla, Señor, y poder aprender de ti y aprender los principios de tu reino por medio de ella. Acompáñanos el resto de nuestras vidas, Señor, guiándonos paso a paso, día a día, segundo a segundo, en un caminar de negación propia, Señor, y de abrazar los principios de tu reino. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos todo. Amén.